carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Bueno, vamos a la palabra. Entonces, quiero invitarles a que busquen en su Biblia el libro de Jonás. El libro de Jonás Jonás lo encontramos entre los profetas menores. Profetas menores porque escriben menos cantidad, no porque sean menos importantes. Y vamos, porque hemos empezado una serie de todo el libro de Jonás. Y me gusta, bueno, yo me identifico mucho con un capítulo y es este capítulo que tenemos para hoy, el capítulo 3. Ya hablamos de Jonás en las últimas 2 predicaciones, capítulo 1 y el capítulo 2. Ya pasamos entonces donde Jonás se rebela contra Dios y entonces Dios le manda ir a Nínive a anunciar el mensaje de Dios, el mensaje que Dios tenía para esta gente. Y entonces, ya saben ustedes la historia, voy a hacer un recuento. Jonás no se va a Nínive, se va totalmente al otro extremo, toma un barco para ir a Nínive, no había que tomar barco, es en tierra firme donde está Nínive. De hecho, ahorita les puedo dar un poquito más de datos acerca de Nínive. Más o menos en línea recta desde Israel hasta Nínive, habían unos 900 kilómetros de distancia en línea recta. Imagínense ustedes, pero ya por caminos y todo se calcula que andaba más o menos en 1100 kilómetros, una cosa así, la distancia para llegar a Nínive. Voy a buscarles aquí algunos datos que son importantes porque hoy llegamos al capítulo 3. Bueno, ya Jonás pasó lo que pasó en el mar, se rehusó ir, entonces Dios levanta una gran tempestad en el mar, tanto que parece que el barco se va a partir en dos de la tempestad que hay. Los marineros se desesperan y entonces se dan cuenta que lo que está pasando es porque hay una persona ahí que no está haciendo la voluntad de Dios y entonces hay que ver qué se hace con él. El mismo Jonás dice: láncenme al mar, ya hemos predicado bastante de eso. Lo tiran al mar. Jonás creía que ahí se iba a acabar todo, se iba a acabar su vida, pero no sabía que estaba empezando la cosa más bien y que Dios tenía dispuesto, así dice el capítulo 1, versículo 17, al final, versículo 17, pero Jehová tenía dispuesto un gran pez, Dios tenía dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás, y cuando Jonás está metido en el vientre, el pez, entonces ahí sí, clama a Dios. Y de eso se trataba el mensaje de 18. Jehová cumplirá su propósito en mí. Sea como sea, si Dios tiene propuesto algo con usted, aunque usted se ponga rebelde y desobediente, Dios lo va a hacer. Dios lo va a llevar a cabo. Para que aprendamos y para que entendamos. Porque su voluntad, dice la Biblia, es buena, es agradable y es perfecta. Y lo mejor que podemos hacer es someternos a ella. Entonces, Jonás en el vientre del pez, después de que clama a Dios y le dice: sí, está bien, voy a hacer lo que me digas, Señor. El Señor le da la orden al gran pez para que vomite a Jonás en tierra. Eso es el capítulo 2, versículo 10. Entonces Jehová dio la orden al pez, el cual vomitó a Jonás en tierra. Muy bien. Vamos a ver si me encuentro aquí algo. Entonces, esta parte es importantísima de esto que estamos, en lo que estamos hoy, porque quiero darles algunas cosas que son importantes, algunos datos aquí.
porque Dios lo manda a Nínive, esta ciudad de Nínive mencionada aquí en la Biblia, fue la capital del imperio asirio en aquel tiempo, el imperio que dominaba en el mundo. Esta era una ciudad muy grande, muy poderosa en su tiempo, y arqueológicamente han encontrado muchos vestigios arqueológicos para ubicarla exactamente a esta Nínive. Las ruinas de Nínive se encuentran en Mosul norte, en Irak, en el norte de Irak, a orillas del río Tigris. Ahí es donde estaba Nínive. Fue redescubierta en el siglo XIX por arqueólogos. Ahí ustedes pueden buscar en Google y se encuentran bastante información acerca de esto. Entonces, ahí es donde manda el Señor a Jonás. Lo manda para Nínive, ya sabemos que se fue para otro lado, pero entonces, como se encontró un submarino que lo devolvió otra vez a la playa, ahora sí Jonás tiene que agarrar para donde yo lo mandé. Y el mensaje de hoy me gusta porque trae muchas cosas para llamarnos a nosotros la atención. El título del mensaje de hoy es Cuando Dios se arrepiente. Cuando Dios se arrepiente, porque creen muchas personas que Dios no se arrepiente, pero sí, Dios se arrepiente y vamos a ver en qué términos se arrepiente. Por supuesto, no se va a arrepentir de pecados, porque Dios no tiene pecados, o Dios no es pecador. Pero cuando dice la Biblia que Dios se arrepiente es porque Él ha determinado hacer una cosa y al final ya no la hace. Pero cabe la posibilidad, y este pasaje nos lo va a enseñar, de que Dios cambie de opinión en cuanto a lo que se ha propuesto hacer. Y vamos a leerlo entonces. Espérense porque estoy diciéndole a este aparato que no se bloquee. Ahora sí, vamos al capítulo 3, versículo 1. Dice, Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Nínive era una ciudad tan grande, tanto que era necesarios 3 días para recorrerla. Oiga, échele número, igual a Ciudad Colón, 3 días para recorrerlo. ¿Ah? Imagínense ustedes, no sé, la podemos comparar, no sé a qué ciudad del mundo, Nueva York, una de esas ciudades grandes así, París, no sé, que haya que necesitar 3 días para caminar y recorrer toda aquella ciudad, tenía que ser muy grande. Comenzó Jonás, dice el versículo 4, a adentrarse en la ciudad y caminó todo un día predicando y diciendo, dentro de 40 días Nínive será destruida. Ese es el mensaje. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Yo digo, está fácil el mensaje, ¿eh? Está facilón. Los hombres de Nínive, dice el versículo 5, creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el más pequeño se vistieron con ropas ásperas. Eso es señal de duelo, señal de dolor y señal de arrepentimiento. Cuando alguien se viste con ropas ásperas, con cilicio, así le llama la Biblia, con saco, es que está arrepentido. No solo lo hacían estas personas que se arrepentían de sus pecados o de sus maldades, sino que también lo hacían las personas que estaban de duelo, porque habían perdido a un ser querido también, se vestían con ropas ásperas. Versículo 6, cuando la noticia llegó al rey de Nínive, se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió con ropas ásperas y se sentó sobre ceniza. Eso era algo más también. Incluso la costumbre era echarse polvo o tierra en la cabeza. Bueno, se sentó sobre ceniza. Luego hizo anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, una proclama que decía, hombres y animales, bueyes y ovejas, no prueben cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse hombres y animales con ropas ásperas y clamen a Dios
con fuerza. Vean que en su Biblia está Dios con mayúsculas, están clamando al Dios de Israel. El Dios de Israel. Clamen al Dios de Jonás. Clamen a ese Dios que está predicando Jonás. Clamen con fuerza. Que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quizás Dios se detenga y se arrepienta, se calme el ardor de su ira y no perezcamos. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había anunciado hacerles y no lo hizo. Muy bien. Oramos, hagamos una oración pequeña para que el Señor nos hable a través de esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, buena es tu palabra, Señor. Y yo lo creo, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, háblanos qué es lo que tú tienes. Dígale así personalmente, Señor, ¿qué tienes para mí con esta palabra? ¿Qué es lo que quieres enseñarme? ¿Qué debo aprender? ¿Qué es lo que no he tomado en cuenta, Señor, en esto? Señor, corrige lo que tengas que corregir, mi percepción de la vida o mi percepción del cristianismo. Enséñame qué pasó aquí, que yo necesito saber para captar, Señor, el mensaje que tú quieres para mí hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, háblame a través de tu palabra, Señor. Amén y amén. Bueno, si ustedes se devuelven un poquito al capítulo 1, versículo 1, dice: Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Este era Nínive, una ciudad mala, con gente mala, prácticas malas, no solamente cosas que tenían que ver con sus dioses paganos, etcétera, sino con prácticas como quizás violencia. El mismo rey de Nínive lo exterioriza, lo confiesa en el versículo 8 del capítulo 3 que estamos leyendo. Miren que parte de lo que él dijo al decirles que clamen con fuerza es que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Había violencia, había asesinato. ¿Se parece esto a la sociedad actual? Sí, es la misma cosa. Es lo mismo, siempre vivimos en lo mismo. En tiempos de Noé fue fatal, por eso vino el diluvio. Ahora vuelve a pasar con Nínive. Entonces esta es la Nínive a la cual fue enviado Jonás. Yo no sé usted, pero podía producir temor ir a una ciudad de gente mala, con la sangre en sus manos, etcétera, a proclamar un mensaje como ese y decirles: en 40 días viene la destrucción para ustedes, ¿verdad? Podía dar temor, pero ese no era el temor de Jonás, o ese no era el motivo por el cual Jonás estaba rehusando hacerlo, porque el capítulo 4, el versículo 1 y 2 nos dice que Jonás lo que más bien temía es que Dios fuera a perdonar a aquella gente de sus pecados, porque Jonás no se llevaba con ellos, con los ninivitas, porque eran gente que subyugaba a los pueblos y ya tenía subyugado a Israel también, Nínive y los ninivitas. Ese rey de Nínive, esa era la capital del imperio asirio en aquel tiempo. Tengo que darles estos datos para que ustedes se hagan una idea de la tarea que le tocó a Jonás ir a hacer. Ciudad grande, una ciudad antigua, de esas que todo mundo conoce por lo que pasa en ese lugar. Entonces, lo primero que vemos aquí, hermanos, es que esta Nínive, ¿cómo voy a aplicar esto aquí a mi vida? Porque eso es lo importante de cuando leemos la Biblia. ¿Cómo aplico yo esto? ¿Para qué sirve? ¿Para qué me sirve a mí saber esta historia de Jonás? ¿Con qué se come? ¿En qué me afecta a mí? Bueno, pues esta Nínive representa a este mundo en donde nosotros vivimos y en donde nosotros como creyentes nos movemos. Y no solo al mundo, sino al mundo sin Dios, a los que no quieren buscar a Dios. A eso representa esta Nínive.
Y ahí fue enviado Jonás. Igual que cada uno de nosotros hemos sido comprados por Cristo, los que hemos creído, y ahora hay una tarea para todos nosotros, una tarea en común, ir a anunciarle el Evangelio a las demás personas, a los que tenemos cerca, pero también a los que tenemos lejos. No sé, empezando primero por el testimonio. No es que con el testimonio la gente se va a convertir, porque nadie se va a convertir con el testimonio si no es que sabe lo que aquella persona cree, y esa persona profesa a aquella persona. O sea, nadie se va a convertir al Dios verdadero y a Jesucristo si no le proclamamos el Evangelio. El problema es que hay muchas personas proclamando el Evangelio, pero no dan testimonio. Entonces nadie se va a convertir al Dios de esa persona porque su testimonio es fatal. Y cuando estoy hablando de testimonio fatal, no es solo que ande en pecado y cosas de esas, sino que son gente egoísta, son gente malvada, son gente que subyuga a otros, a sus empleados, no les paga lo que tienen que pagarles, etcétera. Que roba, que no paga impuestos, etcétera. Todas esas cosas que no dan testimonio realmente de que somos hijos de Dios. Entonces empieza por el testimonio para que después la otra persona diga, esta persona es diferente, yo quiero saber qué es lo que esa persona tiene o en quién cree. Quiero oír lo que esa persona dice, porque es diferente a los demás. Bueno, ese fue el problemita con este Jonás. Por eso en el capítulo 1 les dije, cuando Jonás le preguntan los marineros, ¿y tú quién eres? Yo soy un hebreo, temo a Dios. Mentira, él no temía a Dios. Porque si hubiera temido a Dios, o sea, respetar a Dios, hubiera sido obediente. Entonces cuidémonos nosotros porque usted puede creer que realmente usted es un hijo de Dios, pero con su testimonio está demostrando no solo a los demás, sino a usted mismo, y usted mismo se está autoengañando de que usted cree que es, pero no es. Porque no hay nada peor que una persona crea que es creyente, pero no lo es. Esos que al final le dirán al Señor Jesús, Señor, Señor, en tu nombre hicimos tal y tal cosa. El Señor les dirá, yo a ustedes no los conozco. Yo no sé quiénes son. Yo iba a la iglesia, hacía milagros. Eso dice el pasaje. Hacía milagros, profetizaba en tu nombre, hasta eché fuera demonios. Y Jesús le dice, yo no sé quién es usted, yo no lo conozco. Nunca tuvimos un encuentro personal, aunque usted haya hecho y deshecho. Cabe entonces la posibilidad de que algunas personas que dicen que son, no lo son. Bueno, pues aquí está. Nosotros somos como este Jonás ahora, que representamos o Jonás más bien nos representa a cada uno de nosotros. ¿De qué forma? Bueno, lo primero, somos encargados nosotros de ir a Nínive a anunciar el mensaje. Al mundo somos llamados a anunciar el mensaje. Pero también huimos de la tarea de anunciar el mensaje. Les digo eso porque no sé si sus compañeros de trabajo sabrán que usted es creyente. O es cristiano camuflado, cristiano de la secreta, de forma de que entonces usted no quiere que sepan que es. Porque usted entonces echa unos chistes ahí mientras se están comiendo, con doble sentido, vulgares, o usted anda detrás de alguna compañera del trabajo, o compañera anda detrás de un compañero, o está haciendo cosas que no tiene que hacer, quizás se está robando el sueldo, etcétera. ¿Saben sus vecinos que usted es creyente? ¿Que usted conoce a Cristo? ¿O es que más bien no quieren tener que ver nada con usted? Porque usted es una persona egoísta, peleona, qué sé yo, peleonero, en el barrio. Eso es huir de la tarea que el Señor nos dejó a todos nosotros. Presentarle el Evangelio de Jesucristo a la gente. Entonces, también
¿Cuál es el mensaje que debemos predicar? Y esto es importantísimo aquí esto es vital, porque ustedes vieron el mensaje que proclamó Jonás. Oiga, el mensaje es: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y nosotros entonces, yo creo que ahí es donde nosotros nos perdimos, porque hablamos del Evangelio, y sí, Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas, pero nos quejamos de por qué la gente no se convierte. De por qué la gente, yo le hablo a le hablé de Jesucristo que murió por sus pecados, etcétera, etcétera, pero no quiere cambiar, no quiere convertirse, etcétera, ¿verdad? Y entonces yo creo que donde hemos fallado es en la manera en que le estamos presentando el Evangelio a la gente, porque ¿cómo le va a decir a usted a una persona que necesita encontrar el camino si esa persona no sabe que está perdido? Necesitamos primero decirle que está perdido. Necesitamos enseñarle primero que hay un juicio de Dios. Ese es el mensaje de la palabra. Y ustedes lo podemos buscar en la Biblia y leerlo. El mensaje de los apóstoles, el mensaje de Jesús siempre fue: necesitan saber, por ejemplo, un médico para poder darle a usted un tratamiento o una cura, primero le dice qué es la enfermedad que tiene. Hay que hacerle un diagnóstico y unos exámenes para darse cuenta qué es lo que tiene. Mire, lo siento mucho, usted tiene una úlcera gástrica ahí que no sé por qué se dio cuenta el doctor. Le hicieron una gastroscopía y en la gastroscopía salió ahí todo lo que tiene. Entonces, tome la receta, sígala al pie de la letra para que usted se le sane aquello, ¿verdad? Pero usted necesita, si usted no sabe que tiene esa úlcera ahí, va a seguir comiendo lo que sea y no va a poder tomarse la medicina que le vaya a sanar aquello. La gente no entiende, hermanos, y yo no sé si muchos cristianos no han entendido esta parte, pero Jesús nos vino a salvar de la perdición eterna. Hay que enseñarle a la gente que está perdido sin Cristo. Está perdido, está perdida, no tiene comunión con Dios, está separado de Dios. Hay que enseñarle eso. Y la mejor arma que dejó Dios para enseñarle eso a la gente es los 10 mandamientos. Por medio de los 10 mandamientos usted puede hacer entender a alguien y entrar en razón de que miente, de que adultera, porque Jesús dijo: el que mira a una mujer para codiciarla en su corazón ya adulteró con ella. Y lo mismo para las mujeres, que también nosotros somos homicidas, porque la Biblia dice que el que odia a su hermano es homicida. Y no es que Dios nos la puso muy difícil, no, lo que quería Dios o lo que quiere Dios es que sepamos nosotros de que estamos perdidos, necesitamos un Salvador. Y también, igual que Jonás, la ira de Dios viene sobre este mundo. Lo que pasa es que estamos muy campantes, pero viene ira de Dios, juicio de Dios sobre este mundo. No estoy hablando de que alguien se muera y va a ir a un juicio. No, estoy hablando de que cuando Jesucristo aparezca en los cielos para llevarse a su iglesia, que eso es lo que va a pasar en un día llamado el día de la venida de Jesucristo, el arrebatamiento de su iglesia a los cielos. Cuando el Señor se lleve a su iglesia, a los suyos, los muertos en Cristo resuciten primero, dice la Biblia así, claramente, literal, y seamos levantados, entonces Dios traerá juicio sobre este mundo. Igual que lo dijo Jonás, 40 días. Pero nosotros los cristianos ya llevamos, o Dios ha dado espacio de 2000 años ya de tiempo, no fueron 40 días. Llevamos 2000 años o más de anunciar el Evangelio a toda criatura para que se arrepienta de sus pecados, vuelvan su corazón al Señor, porque viene tiempo de juicio contra el ser humano que ha rechazado a Dios. Los seres humanos, nada menos y nada más que Dios vino del cielo, se hizo hombre y terminamos matándolo en una cruz. ¿Merece el hombre el juicio de Dios? Sí.
no solo por su pecado y desobediencia, sino porque incluso llegó el dueño de la finca a pedirnos cuentas por lo que nos había entregado y lo terminamos crucificando. Eso nos enseñó Jesús en una parábola. Jesús dijo: mi padre o el padre de familia le arrendó una viña a una gente, a unos labradores, y cuando ya era el tiempo de la cosecha, etcétera, mandó a un siervo y lo agarraron y lo apalearon todo. Mandó otro siervo para pedir su parte. Lo agarraron y lo mataron. Y dijo: ay, no, voy a tener que mandar a mi hijo, tal vez a él lo respeten. Mandó al hijo y terminó crucificado. Eso ha hecho el ser humano con Dios y con todo. Hay tiempo de que la ira de Dios se manifieste sobre este mundo y nosotros tenemos que anunciarle a la gente de que Dios a través del sacrificio de Cristo se aplacó su ira, pero ese es un aplacamiento de su ira momentáneo, mientras que muchos creen y todos los que puedan creer, crean para que se salven y entonces vendrá el fin. Ese es el mensaje. Yo le voy a invitar a que usted lo busque en 2 de Pedro, capítulo 3. Eso es lo que predicaba Pedro. Eso es lo mismo que vemos a Juan predicando. Lo mismo que vemos, Juan lo predicó todo eso en Apocalipsis. Lo vemos también al apóstol Pablo predicando de estas cosas. Y aquí, en 2 de Pedro, en el capítulo 2, hace un resumen Pedro de estas cosas tan importantes. Nuestro amado hermano Pedro. En el capítulo 2, vamos a leerlos del 1. Mire lo que dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, está hablando de Jesús, dado por vuestros apóstoles. Sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias pasiones o su propia concupiscencia, esos son sus propias pasiones, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Si alguno le dice eso a usted ahora: ay, pero yo de que conozco estos evangélicos o estas panderetas dicen, evangélicos no, estos cristianos mejor dicho, dicen que va a venir Cristo y que va a venir Cristo y que Cristo ya viene. Sí, mire, desde antes lo decían, pero vamos a ver por qué. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos hombres ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Ese es el tiempo de Noé. Pero lo que está recordando Pedro aquí es que ya hubo un juicio donde el mundo entero murió por no quererse someter a Dios. 120 años predicó Noé mientras hacía el arca para que la gente se subiera al arca y nadie quiso, nadie creyó. Versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es que esa es la explicación que nos da Pedro. Es que ustedes dicen que hace tanto, ya 2000 años, es que 1000 años para Dios es como un día. Dios se ha esperado un día, 2 días se ha esperado Dios. Eso es lo que está diciendo Pedro. 2 días se ha esperado en el tiempo de Dios, 2 días. Y el versículo 9 nos explica: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. No es que sea tardado en venir, como algunos piensan, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor, ese es el día que Cristo venga por su iglesia, se lleve a los suyos, pero se desate la ira aquí. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos
pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Eso es para el creyente, cuando seamos llevados por Él, ¿verdad? Por eso, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprochables en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Si ha durado 2000 años en venir y traer este juicio, es para salvación. Y Pedro explica, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se da cuenta? Ese fue el mensaje que estaba proclamando Jonás. Viene destrucción para Nínive, viene destrucción para Nínive. Y ellos sabían que el Dios de Israel no se andaba con rodeos. Y reaccionaron. Lo que pasa es que nosotros les damos la mitad del mensaje a la gente. Le damos el mensaje a la gente, el mensaje que quieren oír. Y se lo ponemos de una forma todavía peor, antibíblica. Les decimos, mire, usted quiere salvarse. Claro, ¿quién no quiere salvarse? La gente dice, sí, yo quiero salvarme. Haga esta oración. Haga la oración de fe. Ya le pusimos hasta nombre, no está ni en la Biblia. Ajá, repita conmigo, Señor Jesús, creo que moriste por mí en la cruz, creo que moriste por mí. Y ya terminó la oración, ahora sí, hermano, ya se convirtió. Ya salvo. Y hay un montón de gente en las iglesias creyendo que se salvó porque repitió una oración. ¿Qué tal? Los estamos engañando. Ese no es el mensaje. Tiene que haber conversión, que fue lo que tuvo la gente de Nínive. Hubo conversión. Conversión demanda arrepentimiento. Y arrepentimiento es volverse atrás de nuestro pecado, de nuestra vana manera de vivir. Entonces, les damos el mensaje, ese mensaje de bonito, Jesús murió por mí para salvarme. Y entonces no queremos decirle, pero eso sí, tiene que dejar su vida mala, tiene que dejar de andar ya en las que andaba. Si anda con mujeres que no es su esposa, arrepiéntase de eso, busque a Dios de verdad. Entonces no les decimos eso. ¿Por qué? ¿Por qué no les decimos? Porque es que va y se enoja, o es que va y se escandaliza, es capaz que no vuelve a la iglesia, o es capaz que, no sé, se la pongo muy fea. No, es que hay que hablar las cosas como las habla Dios en la Biblia, en la palabra. El Espíritu Santo hará el trabajo. Nosotros les tenemos que predicar que hay un día que si yo muero sin Cristo y voy a un juicio delante de Dios, estoy acabado, estoy listo. Si no he sido justificado, es que lo que hace Cristo es justificarnos, porque Él pagó por mí en la cruz por mis pecados, sufrió mi condena. Jesús está ahí en la cruz, yo llego ante el juez, y si yo creí en Cristo, vamos a ponerlo de esa forma, aunque así del todo no es, voy a explicarles por qué. Pero si me muriera ahora mismo y tengo que llegar delante del juez, del trono de Dios, y yo creí en Cristo, voy a estar exento del castigo y de la condena, porque yo llegué lavado en la sangre del Cordero, justificado por su sacrificio. ¿Pero por qué? Porque se me aplicó la sangre de Cristo, porque yo me arrepentí de mis pecados y me convertí. No porque repetí una oración. No, fue porque me convertí. Y porque yo no quiero entristecer a Jesús
andando en mis pecados, porque yo entendí que murió por mis pecados. ¿Cómo es posible que uno esté muriendo por mis pecados y yo quiera seguir en el adulterio y en la fornicación? Si eso fue lo que llevó a Jesús a la muerte, ¿cómo es que yo voy a seguir haciendo por lo que Él murió por mí? Es una ofensa, es escupirlo a la cara a Jesús. Pero si yo muero sin Cristo y me presento donde el juez, lo siento porque el juez me va a decir, mire, yo no veo que usted venga cubierto de Cristo, usted no creyó en el Cordero que murió en su lugar, que derramó su sangre por usted. Entonces, yo le voy a decir tal vez, pero señor juez, yo fui muy buen papá, y yo cuidé mucho de mi mamá y de mi papá cuando estaban ancianos, Señor, y yo hacía obras de caridad y todo. Lo siento mucho, no es por obras para que nadie se gloríe. El ser humano no se puede salvar siendo bueno. Por eso Cristo murió en nuestro lugar. El único bueno es Él, y era el único que podía pagar por nuestros pecados. Si yo me hubiera podido salvar siendo bueno, Cristo no hubiera tenido necesidad de morir por mis pecados o por mí. Si hay algo que yo pueda hacer para no sufrir la condena eterna, entonces Cristo no hubiera tenido necesidad de morir por mí. Pero Él vino del cielo, se hizo hombre, sufrió todo lo que pasó, resucitó de los muertos con todo el gusto y con todas las ganas para salvarle a usted y salvarme a mí. Ahora, quiero ir aquí a los habitantes de Nínive, porque son un gran ejemplo. Estos habitantes de Nínive eran enemigos de Dios, enemigos de Jonás, hacían solo cosas malas. Pero ¿qué hicieron los habitantes de Nínive? Dice ahí el versículo que le creyeron a Dios, le creyeron, no fue que creyeron en Dios, porque hasta el diablo cree. No sé si ustedes lo notaron. Vuelvo otra vez aquí al libro Jonás, que estaba ya en otro lado. Entonces dice que después de que Jonás predicó, dice el versículo 3:5, los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, etcétera, todo lo que ya leímos. Le creyeron a Dios. Eso es. Cuando yo entiendo y yo me convierto, es porque le creí a Dios que es cierto lo que dice. Eso es fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Voy un poquito más rápido aquí. Los habitantes de Nínive también clamaron a Dios con fuerza, cosa que ni los cristianos a veces hacen o hacemos. No sé si lo vieron, pero ellos, el versículo 8, dice que el rey de Nínive les sugirió, si no, cúbranse hombres y animales con ropas ásperas y clamen a Dios con fuerza, que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quizá Dios se detenga de lo que ha pensado hacer. Clamaron a Dios con fuerza. Los habitantes de Nínive se convirtieron, pero se convirtieron dando frutos de arrepentimiento. Lo que le dijo Juan el Bautista en su generación. Haced frutos dignos de arrepentimiento. O sea, si alguien dijo que se arrepintió de sus pecados y que sigue a Cristo, tiene que vérsele el fruto. Y no es solo eso es muy fácil, sentarse sobre ceniza, ponerse ropas ásperas, etcétera. Eso es fácil. No, Dios ve el corazón, es de corazón. ¿Por qué? Lo dice el pasaje. Mire lo que dice el versículo 10. ¿Cómo empieza? Vio Dios lo que hicieron. A Dios, dígame, la Biblia dice que Dios puede ser burlado. No, Dios no puede ser burlado. Así es que si hay alguien aquí que cree que se está bailando a Dios, arrepiéntase de eso. Dios conoce los corazones, todo lo sabe. Dios está atento. Lo lindo de esto es que Dios está atento al arrepentimiento. O sea, Dios mandó a Jonás porque quería con todo su corazón perdonar a Nínive. Eso es lo que quiere Dios. Dios no quiere nada, Dios no quiere la muerte del impío. Lo leímos en 2 Pedro 3:10 que acabamos de leer, que
Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, y por eso envió a su Hijo Jesús, y por eso el Espíritu Santo sigue aquí trabajando en los corazones de la gente, hablándoles para ver si se arrepienten de sus pecados y se vuelven a Dios. Quiero leerles unos versículos y con estos terminamos. Mire lo que dice Juan capítulo 3, versículo 18. Voy a leérselos porque no lo tengo aquí en mi bosquejo. Es muy fácil. San Juan capítulo 3, es donde está San Juan capítulo 3, 16, el pasaje que tanto conocemos. Pero a veces no seguimos leyendo después del versículo 16, pero lo dice la palabra. Mire lo que dice. Versículo 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Se da cuenta? Dios no quiere condenar al mundo, sino que Dios quiere salvar el mundo. Ese es su deseo. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia de cierto, vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo, vivirá. Y entonces dice Dios, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Dios, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? ¿Se da cuenta? Dios no quiere, esas son preguntas retóricas. Dios no quiere la muerte del impío. Por supuesto, el arrepentimiento que nos pide el Señor ahora es creer que Jesús pagó por mis pecados y apartarme de mi vida que no le agrada a Dios. Pero dejé aquí el versículo 24, que no sé si tiene que ver directamente, pero quiero leérselos. Mas si el justo se apartare de su justicia, el justo puede ser un cristiano, y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él, dice Dios. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por eso morirá. Esto es por aquello de que alguien diga, ya yo creí en Cristo, delante de Dios soy justo, no importan mis pecados si sigo haciéndolos, lo siento mucho. Porque también hasta de eso tenemos que predicar. De que no se aproveche usted de que Cristo murió por sus pecados creyendo que puede ir a hacer lo que quiera, porque ya Jesús pagó y ya nos justificó. Lo siento mucho. La Biblia dice que no es así como funciona la cosa delante de Dios. Entonces, resumo. La misericordia de Dios al darle 40 días de tiempo extra a Nínive para que se arrepienta. Ese es el resumen. Asimismo, el mundo lleva ya 2000 años de tiempo extra. Estamos en tiempos extra. Cada vez más cerca. El mundo necesita saber que pronto viene el juicio de Dios. Necesitan arrepentirse. Tenemos que salir a anunciarles eso. Y que solo en Cristo hay salvación. Y también, esta es la mejor noticia, cuando el hombre se arrepiente de sus pecados, Dios se arrepiente de lo que había determinado hacer. Eso lo dice el versículo 10 al final. Con esto terminamos. Versículo 10. Dice, vio Dios lo que hicieron estos ninivitas, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había anunciado hacerles y no lo hizo. Qué buena noticia. Pero tiene que haber fruto de arrepentimiento, de que realmente aquella persona se convirtió de sus malos caminos. No tema hablar del juicio. No tema hablar de eso, hermanos. Lo habla la Biblia. Jesús lo habló muchas veces. Hable. Mire, usted ha oído que Jesús viene a salvarnos. Sí, yo he oído que murió para salvarme.
Pero usted sabe de qué murió Jesús, de qué lo quiere salvar el Señor, porque lo quiere salvar. No es porque solo porque murió ya lo salvó, no. Usted tiene que identificarse con Cristo. Y el Señor vino a salvarlo de esto, de esto y de esto y esto. Necesita arrepentirse y creer en Él para que tenga salvación. No tema hablar de eso, porque eso es lo que la Biblia dice. En muchos pasajes más que no leímos. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estoy, Señor, dígale a Dios, aquí estoy en esta mañana, agradecido por tu palabra, agradecido por tu evangelio, agradecido por tu sacrificio, Señor Jesús, agradecido porque un día escuché la voz tuya, Señor, y la voz de alguien que me predicó tu palabra, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque un día me llevaron a una iglesia, si así les pasó. A mí me pasó así. Y alguien me predicó el evangelio ahí. Y fui convencido. Gracias porque un día fui convencido de mis pecados. De que había ofendido a Dios andando lejos de Él. Gracias, Señor, porque yo, Señor, ese día fui iluminado. Se me iluminó el panorama. Se me abrió el entendimiento espiritual. Y creí en tu sacrificio, Señor. Gracias porque como Nínive se arrepintió, así también hubo arrepentimiento en mi vida. Gracias, Señor Jesús, por eso, por haber venido a morir para que yo ahora pueda tener salvación eterna, Señor. Gracias, Jesús, porque el castigo que le tocaba a los ninivitas y el castigo que me tocaba a mí, Señor, cayó sobre ti, Señor Jesús, en esa cruz. Gracias por eso. Gracias. Estoy agradecido contigo y quiero demostrarlo con frutos de arrepentimiento, Señor. Me arrepiento de andar lejos de ti. Me arrepiento de no dar testimonio de ti, Señor. Me arrepiento de haber salido huyendo. Me arrepiento de que ni siquiera mis compañeros de trabajo, mis compañeros de colegio, sepan que yo creo en ti, Señor Jesús. Perdóname, te he negado delante de los hombres. Me arrepiento de que mis vecinos no sepan que yo soy cristiano, Señor, o cristiana. Me arrepiento de eso, Señor. Me da vergüenza, pero yo ya no quiero ser incógnito ni pasar desapercibido, Señor. Quiero dar frutos de arrepentimiento, Señor. Perdóname si te he ofendido con mi manera de ser, con mi manera de hablar, con mi manera de actuar. Perdóname si mis empleados en mi negocio, en mi empresa, Señor, no saben que yo soy creyente por mi forma de ser. O porque simplemente nunca he abierto mi boca para hablarles de ti, Señor. Perdóname, Señor, por eso. En el nombre de Jesús. Perdona mi hipocresía. Perdona si he tenido una careta, Señor. Perdona si me he puesto una máscara, Señor. Perdona porque si no he querido que sepan que soy creyente, que voy a una iglesia y leo la Biblia, porque no me conviene en mis negocios, porque no me conviene para mis matráfulas, para mis planes maquiavélicos que tengo, Señor, porque no me conviene que sepan. Perdóname por eso. Hoy yo quiero arrepentirme. Yo quiero arrepentirme hoy de eso, Señor Jesús, y pedirte perdón, porque te he estado crucificando otra vez. En el nombre de Jesús, Señor, quiero honrar tu sacrificio. Quiero honrar tu muerte. Quiero honrar que moriste por mí en mi lugar, Señor. Quiero darte el lugar que mereces. No quiero exponerte a burla. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por perdonarme, porque sé que tú no quieres la muerte del impío y mucho menos la muerte mía como cristiano, como hijo tuyo. Tu palabra dice que tú te complaces en perdonar, que tú eres tardo para la ira y grande en misericordia. Gracias por eso, Señor. Gracias porque la paciencia tuya no es para perdición, sino para salvación, Señor. Gracias porque me has dado tiempo y le has dado tiempo a otros para que yo les hable, Señor, en el nombre de Jesús. A partir de hoy, no quiero ser como Jonás, escondiéndome y huyendo, Señor, sino quiero ir a anunciar al Dios que me salvó de mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
Vengan todos aquí, fuente de vida nos llama, en su amor infinito encontremos esperanza. Sus puertas siempre abiertas para el corazón sincero. Juntos en esta familia, el amor es nuestro sendero. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Luz divina nos guía, fortaleza en cada día. Con fe y armonía, aquí se encuentra la alegría. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás.